A ver, hicimos una breve investigación de cómo influyen las aduanas en la economía internacional. Fíjense, en economías llamadas emergentes como la de México, más del 53% del IVA se recauda a través de las aduanas. En países de bajos ingresos, pues la cifra alcanza un 43%. Es un filtro que de alguna manera garantiza el cumplimiento de estándares de protección y seguridad. Esto en una lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero. Ojo a aquellos que usan las aduanas, tanto por cielo, mar o tierra, en México, para justamente lavar dinero. Porque es la vía perfecta para hacerlo, ¿eh? Y aquí tiene que haber una minuciosa vigilancia, porque, por ejemplo, la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, alcanzó un récord histórico en el 2024 en el comercio internacional. Estás hablando de superar 1.2 billones de dólares en total de exportaciones e importaciones. Me acompaña en el día de hoy la maestra Beatriz Ramos, abogada especialista en impuestos internacionales. Gracias, Beatriz, gusto en verte. Gracias. Daina Santos, asesora de comercio internacional con especialidad en tráfico y tramitación de mercancías. Qué gusto, Daina, que estés de regreso. Igualmente. Y Judith Álvarez, qué gusto, Judith, directora de consultoría, perdónenme, para México en Livingstone Internacional. A ver, ¿qué dice Livingstone Internacional? ¿Qué dice el tráfico y tramitación de mercancías? ¿Qué dice la realidad de nuestro país sobre el tema de la nueva reforma aduanal? Daina. Pues básicamente un interés fiscal totalmente seguro. O sea, realmente la autoridad lo que está haciendo con este cambio es asegurar su interés fiscal de una manera más sencilla, más clara, más transparente, pero también hablábamos fuera del foro y también falta mucha infraestructura, muchas garantías para el importador, para todos los que estamos dentro del área de comercio. Si bien es cierto, esta reforma pues hace un cambio grande para poder limitar todas esas fugas de intereses, todas esas fugas de dinero, como bien lo decías, los lavados de dinero y todo, pues va a estar más limitado en muchos aspectos. Pero yo creo que queda mucho en el aire el interés del propio importador. Yo creo que el importador sí está solo. Uy, híjole, eso es un problemón, porque miren, una cosa es que protejas el interés de un monto a recaudar y otra cosa es que al proteger eso des prioridad a unos cuantos y a otros cuantos los desprotejas. ¿Tú qué ves, Judith Álvarez? Fíjate, Fernanda, que yo veo desde la parte de cumplimiento que necesitamos esta reforma. Esta reforma era necesaria. La última vez que habíamos tenido una reforma de este tamaño fue hace más de 20 años. Entonces, esta reforma viene a resolver temas que se han ido dando a lo largo del tiempo y que hoy era necesario cubrir, como el tema de la modernización, digitalización, el cómo el agente aduanal está constituido actualmente, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cambios radicales en la forma en la que se va a operar en las aduanas, en las 50 aduanas que hay en el país. Y creo que yo lo veo un poco desde otra perspectiva. Creo que era necesario hacer este cambio para la industria, para modernizar, para llevar a México a otro nivel. A ver, la nueva reforma aduanal, maestra Beatriz Ramos, esta nueva reforma aduanal en México está prevista para entrar en vigor el 1 de enero del 2026. O sea, ya, en año nuevo, pues en el 1 de enero. ¿De acuerdo? Introduce cambios sustanciales orientados a esto que decía Judith, a modernizar, digamos, el sistema de comercio exterior y fortalecer la fiscalización. Se crean nuevas obligaciones tecnológicas. De toda la reforma aduanal, ¿qué es lo que más llamó tu atención? ¿Qué pondrías en la mesa? Yo creo que la reforma más importante fue la responsabilidad que recayó sobre los agentes aduanales. Si bien es cierto, la operatividad, aunque no estaba establecida en la ley, muchos cambios ya estaban previstos en reglas y solamente hicieron ponerlos a nivel ley aduanera. La verdad es que las multas, aunque también se incrementaron en 200 y 300%, que pareciera ser un golpe muy duro a los importadores,
También es cierto que el que hubieran hecho responsable, no responsable solidario, sino responsable en primer lugar de la operación a los agentes aduanales, ha sido pues, de lo que todo el mundo está hablando el día de hoy. Porque hoy, ¿y eso es bueno o malo? A mí me parece que de alguna manera el gobierno mexicano ha operado así desde 2012, cuando se creó el operador económico autorizado, y que se supone la intención era garantizar la cadena segura de suministro. La responsabilidad fue de los importadores, con ciertos premios, como a lo mejor cruzar rápido la aduana, un poco de plazo más de permanencia en ciertas operaciones, etcétera. Pero todas las responsabilidades están recayendo sobre los particulares, en este caso el agente aduanal. Hoy en la reforma... O sea, ¿lo están castigando más? No creo que lo estén castigando, lo están obligando a que se asegure que la operación que alguien está queriendo hacer, en el caso que hablas específicamente de lavado de dinero, pues hoy te dice, si tú como agente aduanal no te aseguras que quien quiere importar tiene la infraestructura para hacer el trabajo que dice que va a hacer al importar cierta materia prima, la responsabilidad es del agente aduanal. Y hay ciertas observaciones o ciertas obligaciones que en realidad son absurdas. Como te dice, no puedes tú no puedes realizar operaciones, o va a ser tu responsabilidad, si alguien que esté vinculado hasta en 4º grado con alguna persona que esté listada en el artículo 69, ¿Pero que cómo son... vas a saber eso? ¿Cómo vas a saber si tu primo tiene operaciones? No tengo ni la más compra remota una idea. factura? ¿Cómo vas a saberlo? No tengo ni la más remota idea. Creo que hay reformas, como bien dice Judith, que ya funcionaban y que solamente por la justificación que se hizo fue adaptar al mundo, a la globalización, las operaciones en México. No tenemos la infraestructura para hacerlo. No, creo que hoy, y lo vimos ahorita en la propuesta que hubo para manifestación de valor, si bien es cierto que iba a entrar en vigor la semana pasada, se detuvo porque gran parte de levantar la mano por parte de los empresarios fue, si cuando 1 millón de manifestaciones de valor se tengan que subir el mismo día a BUSEM, a la página de Comercio Exterior, va a dar tu sistema, y dudaron. Entonces se siguen preparando y lo pospusieron. ¿Entonces no entra en vigor el primero? No entró, no. La manifestación de valor, que era la primera obligación, el cambio más importante que había, que iba a entrar el 9 de diciembre, lo pospusieron para que entrara en vigor hasta marzo. Ahorita dijeron... Para tener un mejor servidor, por decirlo así. Un poco, ¿no? Porque sí, hoy vemos en los servidores no, donde se le caiga el servidor a esto. Que se ha caído, se ha caído, y hemos visto que tú quieres ver un informe y dice que has importado 0, por ejemplo, cuando en realidad has importado millones de dólares. Entonces, sí se cae, no es broma, y se ha caído en momentos, siempre cuando han sugerido algún cambio, el servidor empieza a fallar. Háblenle a Compaqui. Háblenle a la empresa Compaqui de Óscar López, por favor, pues si tiene más del 70% de la facturación en México y no se cae. Y no se cae. Háblenle a Compaqui. Se lo recomiendo. Es un gran servidor que te puede ayudar importantemente en las aduanas. ¿Cómo que se nos puede caer el sistema? Pues si no vivimos en Bolivia. Platicando con la maestra Beatriz Ramos, abogada especialista en impuestos internacionales, Daina Santos, asesora de comercio internacional con especialidad en tráfico y tramitación de mercancías, Judith Álvarez, directora de consultoría para México en Livingston International. A ver, tenemos 10 minutos. Sé que las tres saben muchísimo, las escuché ahorita en el corte comercial, una con más información que la otra y la otra, pero no nos vayamos al fondo de cada una de las cosas. Tratemos de informar al público de qué es lo que tiene que saber para después que ellos busquen la información sobre el tema de la nueva reforma aduanal. Tú decías... alguien de ustedes decía, ya no está en manos de los militares las aduanas. Yo te decía, ¿cómo? Claro que sigue en manos de los militares. Y alguna de ustedes decía, sí, pero hacia abajo, hacia el sector de abajo de las aduanas, ya los están desplazando. ¿Qué significa que esté en manos de los militares? ¿Y qué significa esta nueva reforma aduanal en este sentido? Bueno, la reforma aduanal, como lo decíamos, trae muchos cambios, pero uno específicamente, como decías tú, para informar al público, es la capacitación. En el tema de comercio, cualquiera que está dentro de, y nos lo dice la misma ley aduanera, todos los sujetos obligados, y siempre lo decimos, ignorar la ley no nos exime del cumplimiento. Y si estamos dentro de, tenemos que estarnos capacitando. Han habido muchos cambios en la legislación aduanera, en todo el tema de comercio exterior, y hemos salido adelante.
O sea, realmente es un tema de capacitación, de no cerrarse, de no decir, es que viene mal. Sí, vemos muchísimas cosas, Fernanda, vemos muchas cosas que, como te decía yo, no hay como un respaldo como tal ahora, la figura del agente aduanal también responsabilizada, pero creo que el acto que debemos de hacer como importadores o gente que estamos dentro del comercio es un acto preventivo. Estamos a tiempo de prevenir, en capacitarnos, en ver qué es lo que tenemos que hacer para cumplir de manera correcta y no dar armas a poder llegar a una multa. Yo creo que es visualizar esas multas lejos de nosotros con esa capacitación. Luisa Almaraz de Colima, contigo, Fer, me estoy enterando sobre la reforma aduanal. Realmente no sé ni de qué cambios están hablando. ¿Por qué no han informado, Judith? Pues fíjate que se publicó, de hecho, como muy bien dices, ya va a entrar en vigor el 1 de enero. Sí ha habido comunicación por parte de las autoridades para informar acerca de estos cambios. Aquí yo, sumando un poco a lo que decíamos, tenemos que prevenir, o sea, tenemos que analizar el riesgo. Creo que ya todos los importadores, todos los que juegan en la mesa del comercio exterior, tenemos que prevenir, tenemos que analizar de una forma diferente nuestras operaciones de comercio exterior y tenemos que abrirnos a la modernización. Simplemente es eso, o sea, si hay algo que yo podría compartir aquí que me gustaría que se quede tu audiencia es, 1, la capacitación, 2, la prevención y 3, analizar los riesgos. La autoridad va a hacer análisis de riesgos para identificar cuáles son los importadores o las empresas que pudieran llegar a tener mayor riesgo y van a ser sobre las cuales va a estar auditando mayormente y más frecuentemente. A ver si las entendí bien, dice Gustavo Tinoco de Chihuahua, porque luego no las entendí. Pero a ver, dice, todo parece indicar, según lo que dicen, que ahora el pedimento ya no bastará para aprobar una operación. Sí. Es decir, vamos a requerir contratos, datos de origen, comprobantes de pago, información física, un expediente electrónico completo para demostrar que la operación es real. ¿Es No correcto? nuevo. Aquí yo creo que lo importante es que la autoridad lo que está buscando es tener la trazabilidad y la materialidad de todas las operaciones. Cuando hablan de capacitación, creo que es importante cumplir, o sea, ver el compliance completo, que no es solamente que me capacite, sino que en el caso que hablábamos, la reforma a la manifestación de valor, en lugar de ser 14 puntos, hoy ya son 27. Entonces, tengo que ver que tengo todos los elementos para probar la materialidad de la operación, es decir, que lo importé, que lo compré, que lo pagué, que lo retorné si hubiera un plazo para retornarlo, Pero etcétera. eso es una locura de papelería y trámites burocráticos, ¿no? En algún sentido, sí. Hoy sí, porque lo tienes tú que adjuntar de manera digital a tu expediente. Sin embargo, en el tema de la modernización, lo que estuvimos hablando, ahí me tocó estar en las mesas de trabajo con la autoridad, es que muchas cosas ya están. El pago, pues tú ya, en materia de fiscal, ya los pagos se suben, ¿no? Está la DIOT, están tus facturas, o sea, ya está. Lo que pasa es que hoy la autoridad en aduanas no tiene, pues no ha hecho este cruce de información que tú ya recibes. La intención es que lo tuvieran para el primer semestre del año que viene. ¿Qué pasará con las personas que pedimos cosas de China para vender? Por ejemplo, tengo 55 años. Desde la pandemia me quedé sin trabajo, ni oportunidades. Y vender chino en México es con lo que mantengo a mi familia. ¿Cómo me va a afectar? Apenas sobrevivimos, Jaime Cancino de Coahuila. Pues qué buen punto. Pues primero va a ser evaluar. Yo creo que aquí es importante también, que es algo, a lo mejor yo como abogado primero lo veo, es ver el marco jurídico del comercio exterior completo. Porque si tú ves solo la reforma a la ley aduanera, pues no te afecta. La verdad es que te va a afectar en el compliance. Pero si vemos que además está ya a nada de que se publique la reforma a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, donde tenemos como tope y los más castigados fueron China, entonces la reforma a la ley aduanera per se no te afecta, pero a la ley de los impuestos, por llamarlo de alguna manera general, pues ahí te va a pegar. ¿Qué te importa si no tienes el expediente completo cuando el impuesto a pagar hoy es del 50%? Entonces creo que esa parte de no ver el marco jurídico, de atender a los tratados internacionales, a los beneficios que tienes a lo mejor de traer de países, no hay algún tratado de libre comercio, etcétera, el no tener la capacidad por la falta de capacitación de no ver el marco jurídico completo es lo que no nos va a permitir entender bien
si mi proveedor aunque me cueste $1, si traerlo de China me va a costar el 50% de impuestos, pues no lo puedes comprar. pues me conviene más tal vez comprarlo en México Por o eso, traerlo de otro país. se habla del famoso plan seguro, Claro. Y ¿no? las De poder regulaciones. aportar más a la economía mexicana en términos de cuestiones que se hagan en México. Claro, y la pregunta sería de inicio, ¿dónde compras tu mercancía? Porque sí es vender cosas chinas, pero si tú me dices que compras tu mercancía en el centro de la ciudad, donde un gran porcentaje de esa mercancía pasa por debajo del agua y por supuesto estos nuevos filtros le van a afectar, pues sí entiendo que te va a afectar un tanto, pero realmente si tú estás haciendo tu importación, haces tu proceso correcto, pues te va a afectar en el tema de los impuestos y tú vas a poder decidir si te conviene en tu política de precios venderlo o no. A ver, aquí hay que entender las aduanas, cómo funcionan. En el caso de, por ejemplo, la aduana de Nuevo Laredo, por ahí cruzan partes, accesorios de vehículos, granos, carne, productos avícolas. La de Manzanillo, productos electrónicos, electrodomésticos, partes de automóviles también, ropa, calzado, productos químicos, graneles agrícolas y minerales. O sea, cada aduana en México tiene lo suyo. Básicamente sí, pero creo que influye mucho más también el origen, porque Manzanillo podríamos decir que es chino. La mayor carga es China. Estados Unidos sería... Laredo sería Estados Unidos y Canadá. Entonces sí tiene que ver la mercancía, pero mucho el origen. Casi por Laredo no vas a traer nada de China. Entendemos que la aduana interior más importante para exportación e importación es el Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Podría ser, ya que no. Yo creo que ahorita están mandando para lo que es AIFA, pero ya también tenemos, la aduana de Toluca es pequeña, pero es una de las aduanas que recibe mucha mensajería, por ejemplo, de FedEx. Entonces, yo creo que está delimitado, o sea, sí está repartido el trabajo. Ya, yo creo que las que están más saturadas, salvo lo que me digan y en la percepción personal y en la práctica, las marítimas. Sí, aduanas marítimas, Veracruz que trae todo lo de Europa y Manzanillo que sí le ayuda a Lázaro Cárdenas, pero están igual, tienen una supersaturación. Ahora, hay que entender esto para que nos caiga el 20 dónde estamos parados con los transportistas, ¿eh? Para que vean por qué sí su enojo importa. Así. De todo lo que entra a México, supongamos que sumamos Aeropuerto Internacional, Manzanillo, Veracruz, Nuevo Laredo, todas. Ok, lo que entra a México, el 87% se distribuye vía terrestre, para poder entender la dimensión de lo que es que los asalten, que los maten, que les roben. El robo a camiones van diariamente hasta 70 camiones en las carreteras, se roban. Y otro dato, pueden robarse de 100,000 pesos la mercancía hasta 50 millones de pesos la mercancía. Claro. Sí, claro. Entonces, cuando tú ves esos datos, que el 87% se distribuye vía terrestre, que el robo puede ir de un camión, imagínate un camión de UPS o un camión de LG, ¿no? Que lleva desde 100,000 pesos hasta 50 millones de pesos. Y eso se lo roban. Y luego, que hay 70 camiones robados al día. No, ahí sí, espérenme tantito, estamos parados en datos bien graves. Es donde te decía que el importador está solo. Claro. O sea, porque el importador se mete a la raya de seguir todo lo que le piden para entregar, presentar, y lo hace bien, pero nadie lo cuida en cuanto sale. Claro. Nadie lo cuida con las navieras, nadie lo cuida con las terminales, que cada quien no pierden. O sea, el único que pierde es el importador, y ahora va de la mano con el agente aduanal, que son las dos figuras que van a estar ahorita en el ojo del huracán. Y surgieron por ahí, así una cosa de la nada, unos tianguis raros, unos mercaditos raros, de estos caminantes, ¿no? Que van de un lado a otro, que venden todo eso. Justo. Sí. Entonces, si algo que te cuesta 100 pesos, pues como se robaron el camión, cuesta 20. Entonces, esto sí es un llamado a las autoridades de México y a Presidencia misma para poder tomar en cuenta este caso. Esto que sucede con el 87% de la distribución vía carretera de lo que sucede en México. Porque eso sí nos puede causar un problema muy serio para quienes pagan impuestos. Y lo que ustedes quieren es recaudación para los programas que regalan. Entonces no pueden patear a quien entrega dinero. Claro. Porque finalmente, ¿qué se hace con esos
2 billones de dólares que entran a programas México, ¿no? Tenemos que cuidarlos. Gracias a las 3 por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Beatriz Ramos, Daina Santos, Judith Álvarez, que tengan un feliz invierno, un invierno cálido, lleno de buenos deseos.